Saludos cordiales, apreciados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 25ª lección es Los profetas extorsionadores. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Miqueas capítulo 3, versículo 5. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Así dice Yahvé a los profetas que extravían a mi pueblo, que cuando tienen algo que morder, anuncian paz, pero declaran una guerra santa a quien no les llenan la boca. A medida que nos acercamos al final de la serie, todavía nos sorprende saber que existe otro modus operandi de los profetas de Yahvé, diferente al que hemos visto hasta ahora. Y conste que ya nos aproximamos a la treintena de formas diferentes del profetismo, todas ellas practicadas intencionalmente con deshonestidad a través de mensajes engañosos. A esta altura, es una vergüenza observar tanta mentira en el libro considerado sagrado. Y por más que resulte nauseabundo, es necesario conocer sus entrañas y patrañas, con el fin de formar una opinión clara sobre el fraude del profetismo y contar con citas bíblicas que atestiguen el engaño religioso. Todo esto y especialmente para advertir a la gente sobre la estafa santa, perpetrada con un conjunto de predicciones mentirosas y ejecutada por hombres perversos en nombre de una deidad incomprobable e incomprensible. El profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, es portador del oráculo del dios cananeo Yahvé, dirigido exclusivamente a sus profetas que descarrían a su pueblo, es decir, a todos. Así dice Yahvé a los profetas que extravían a mi pueblo. Al abrir el telón, el fraude del profetismo ya aparece en escena, porque el Dios Yahvé, en vez de comunicarse directamente con sus profetas, como lo había afirmado y comunicado a su siervo Moisés en la leyenda del Éxodo, ahora lo hace a través del profeta disidente. Números 12:6 dice, y él les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. La incoherencia del dios edomita Yahvé en este acto como en tantos otros nos confirma que no tiene la capacidad de comunicarse con todos sus profetas, ni simultáneamente ni en diferido, sino que necesita de un vidente para que vaya y le hable en su nombre a los demás adivinos. La limitación del dios temanita Yahvé es tal que no puede aparecerse a todos sus profetas en visión o en sueños. O es un Dios perezoso a quien siempre le está lloviendo sobre mojado, o no posee la voluntad para hacerlo, o el Dios Yahvé no dispone del sistema Wi-Fi o Internet, o le falta una agencia espacial nacional de comunicación profética. Esta y otras debilidades del Dios Yahvé está en toda la extensión de la Biblia hebrea. El mensaje entonces es para los profetas de Yahvé, para los que extravían a su pueblo. Pero como de costumbre, el Dios de los adivinos no tiene la capacidad de individualizar o de citar de manera concreta quién o quiénes son los videntes que desvían a su pueblo, sino que siempre generaliza por no contar con la habilidad de detectar ni de adivinar. O Yahvé es un Dios irresponsable o todos sus profetas son unos agentes de perdición. El Dios Yahvé tampoco señala la dirección del extravío o el daño que causa a su santísima voluntad o a la vida de su pueblo. Por tanto, es imposible que proponga solución alguna como para corregir lo que en ese momento estaba torcido, razón por la cual Yahvé, como líder o maestro, deja mucho que desear. Sencillamente es un Dios incompetente, porque para señalar cualquier error no se necesita ser Dios. Cualquiera lo hace, hasta Yahvé lo hace.
Por otro lado, los profetas nunca fueron entrenados para guiar a la gente, sino para servir a la élite sacerdotal engañando al pueblo laico. Este es el objetivo principal de los profetas de Yahvé, una misión política y económica mediante el arte de la predicción mentirosa para manipular la voluntad de la población de acuerdo con las ambiciones sacerdotales. Por tanto, no se puede esperar otra cosa de los profetas mentirosos que no sean mensajes falsos y malintencionados. Y el Dios Yahvé, por su lado, no puede controlar a su tropa de mentirosos, de modo que emplea a otro profeta también mentiroso para que diga a los demás profetas mentirosos otra mentira y así sucesiva e indefinidamente. Seguidamente, se describe el proceder del profeta elegido por la sabiduría del Dios Yahvé. Cuando tienen algo que morder, anuncian paz. El dios cananeo Yahvé, a través de su profeta de turno, actúa como otro político más en la lucha por el poder en el seno de la élite sacerdotal. Como político divino, el dios Yahvé está siempre metido en las discusiones de sus santos religiosos, acusando y amenazando al sector oficialista, pero nunca ofrece soluciones efectivas. Sus intervenciones son siempre verbales, una rara mezcla de intimidación y nueva promesa. Y cuando otro Dios más fuerte que él ataca a su pueblo, afirma con hipocresía que está ejecutando juicios sobre sus elegidos. Así, el Dios Yahvé es un Dios político militante que se manifiesta entre sus sacerdotes según la intención de los religiosos y no según su santa y divina voluntad. En ese juego político, como el Dios Yahvé no posee sabiduría alguna para solucionar los problemas, ni tiene poder para actuar de otra manera, lo único que hace es lo que siempre hizo, acusar públicamente a sus propios profetas, a los adivinos de su pueblo. La acusación es de extorsión, porque cuando el profeta cobra lo que exige, el comprador de ilusiones recibe una profecía alentadora, un mensaje de paz. Es un negocio de bienes intangibles en que el vendedor ofrece buenas palabras recibidas del cielo si el comprador le entrega la cantidad fijada de dinero. Es una estafa sagrada, es un asalto religioso, es un fraude legitimado por el reino de sacerdotes de Yahvé, el Dios del desierto de Parán. Así que el mensaje está en relación directa al pago. Si se cumple con el requisito exigido por el adivino vendedor de ilusiones, entonces la predicción tendrá el contenido de paz. La ley del profeta extorsionista es: si me das lo que te pido, te diré un mensaje de paz. Es curioso, pero el Dios Yahvé emplea la misma ley. Si haces lo que te digo, te daré paz. Así que tanto Yahvé como sus profetas extorsionan con promesas, un fraude legitimado por Yahvé y sus sacerdotes, donde a cambio de dinero se entrega una promesa que tanto Yahvé como sus adivinos extorsionistas saben muy bien que nunca tendrá cumplimiento. Después de una serie de exigencias, el Dios Yahvé, el Dios de las 1000 promesas, promete. Ezequiel 34:25, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Aquí Yahvé ofrece paz a su pueblo bajo ciertas condiciones, como es su costumbre, de la misma forma en que sus profetas adivinos hacen con su pueblo. De modo que la acusación del Dios Yahvé es un acto de hipocresía divina, porque Yahvé es igual que sus profetas, ya que ambos extorsionan al pueblo imponiendo sus condiciones o sus caprichos como base para la entrega de promesas ilusorias de la falsa esperanza imposibles de cumplir. Al no cumplirse, Yahvé se lava las manos como Pilato diciendo: yo no dije.
Así se concreta el fraude del profetismo en cada generación y se cierra el círculo de la venta de profecías engañosas. Esta promesa tan bella de Yahvé, como tantas otras, nunca las pudo cumplir. No sabemos si el profeta Ezequiel mintió o fue el Dios Yahvé el que le mintió a su profeta Ezequiel. Lo que sí sabemos con absoluta certeza es que ambos dieron a luz otra mentira. Por otro lado, es imposible que Yahvé ofrezca la paz a su pueblo, ni a nadie, porque el Dios Yahvé es un Dios bélico, es un Dios agresivo, es un Dios por naturaleza conflictivo. Éxodo 15:3 dice, Yahvé es varón de guerra, Yahvé es un hombre. Muy bien, veamos ahora cuando el laico extorsionado por el mercader religioso se niega a pagar la cuantía exigida por el adivino del Dios Yahvé. Pero declaran una guerra santa a quien no les llenan la boca. Los profetas extorsionadores del Dios Yahvé no son nada piadosos con sus clientes, sino altamente peligrosos, porque obtienen su paga por la fuerza o con intimidación, y si su exigencia no es atendida, causa daño o perjuicio o aún la muerte de su cliente. Los profetas extorsionistas actúan exactamente igual como actúa su Dios del pacto, según Deuteronomio 28, que si el pueblo cumple con Yahvé, recibe la promesa de un futuro venturoso. Pero si no obedece, Yahvé promete perseguir y herir a su pueblo con todo tipo de males, hasta matarlos a todos. Les invito a que lea Deuteronomio 28 para conocer al Dios de amor, al Dios salvador, al Dios que manifiesta su amor con abundante odio. Los profetas extorsionadores del Dios Yahvé son adivinos siniestros, son videntes y muy evidentes asaltantes religiosos, dedicados al pillaje, al bandidaje, a la extorsión sagrada. Es una verdadera mafia religiosa que opera en la impunidad sin que nadie les ponga freno. No existe supervisión ni punición para los sacerdotes de Yahvé. No existe ley ni existen dioses capaces de juzgar a los delincuentes sagrados del Dios Yahvé. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 22, dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Noten que todos gozan de la bendición y protección del jefe Yahvé. Es una mafia religiosa. Veamos ahora Miqueas capítulo 3, versículos 9 y 10. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Así que toda la élite sacerdotal en el poder era una camarilla de extorsionadores que no respetaban el derecho, sino que sobornaban a sus víctimas. Torcían las leyes de acuerdo con la cara del cliente. Eran asesinos que derramaban la sangre de sus propios hermanos y que se manejaban al margen de cualquier tipo de ley, crueles, insensibles e inhumanos. Miqueas capítulo 3, versículo 11, en la primera parte dice, sus magistrados juzgan por soborno, sus sacerdotes adoctrinan por la paga, sus profetas adivinan por dinero. Todos los religiosos eran corruptos, sin excepción alguna, y se aprovechaban del pueblo, pobre y analfabeto, supersticioso, idólatra y politeísta. La élite sacerdotal ponía al servicio del pueblo todos los dioses de su devoción, dentro del templo, por las calles y en los lugares altos, mientras los magistrados, sacerdotes y profetas perpetraban sus crímenes. Ante este cuadro nada santo, usted se pregunta, ¿por dónde anda el Dios de justicia Yahvé? Ezequiel capítulo 14, versículo 9, en la primera parte dice, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová
engañé al tal profeta. Yahvé también andaba entre sus profetas, engañando y enseñando el arte del engaño. Es muy probable que el profeta Jesús de Galilea, en Juan 8:44, se haya referido al Dios de Judá, Yahvé, como el padre de mentira, porque el Dios de Jesús es el Dios fenicio el Dios de Israel o reino del norte, a quien gritó desde la cruz, Elí, Elí, que significa el Dios Él es excelso. El profeta Jesús ignoró al Dios de Jerusalén, donde se matan profetas. Muy bien, termino con la observación del biólogo y escritor mozambiqueño Antonio Emilio Leite Couto, más conocido por Mia Couto. El alma de un vidente puede estar detrás de los dientes. Maravilloso. Le voy a repetir. El alma de un vidente puede estar detrás de los dientes. Muy bien, agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.